Buenas, a continuación hablaremos sobre una radiografía de aplicación de herramientas de inteligencia artificial, tanto para los docentes como estudiantes de la Universidad Católica del Maule, especialmente de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Los integrantes de esta investigación son Diego López, Luis Salas, Fabiola Ramírez, Cristina Uribe y que les habla Miguel Espinosa. Primeramente, como se ve en la pantalla, vamos a hablar sobre lo más importante de lo que se vio a lo largo de esta investigación y debemos partir primeramente con la introducción. Primeramente en la introducción debemos saber qué es la inteligencia artificial y como lo menciona Brive Iglesias el año 2023, nos dice que son algoritmos que realizan tareas propias de inteligencia humana. Uno de los puntos importantes son que este tipo de tecnologías ayudan en áreas influyentes como vendría siendo el área de la salud, el área de la educación, el área del comercio, del servicio, entre otras. En la Universidad Católica del Maule ayuda a competencias técnicas y habilidades como el análisis, la innovación y la resolución de problemas en distintas áreas de la universidad. Si hablamos del alcance del proyecto en esta investigación, el estudio se limita exclusivamente a los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Católica del Maule. Estos tipos de docentes, por ejemplo, son a part-time o que trabajan en la planta base de la universidad. Se centra este objetivo principalmente en identificar los patrones de uso y las percepciones éticas que tienen tanto los docentes como estudiantes, excluyendo todo lo personal administrativo o el análisis estadístico predictivo complejo en esta etapa. ¿A qué me refiero en esto? Que solamente mediante una encuesta que logramos hacer se va a hacer la recopilación de datos y no el análisis. Eso quedará para trabajos futuros. No sin antes debemos saber la definición del problema. Sabemos que existe un vacío de información local dentro de nuestra carrera que viene siendo la Ingeniería Civil Informática, pero dentro de grandes otras carreras también dentro de la institución. Esto dificulta la selección y la aplicación correcta de este tipo de herramientas que viene siendo la inteligencia artificial. La falta de conocimiento específico genera barreras en el aprendizaje principalmente y la incertidumbre sobre el uso ético y beneficioso de cómo se debería ocupar este tipo de tecnologías. Es por esto que como solución proponemos la implementación de un diagnóstico mixto, o sea, cuantitativo y cualitativo, mediante encuestas online por vía Google Forms para saber la opinión y la percepción de los docentes y estudiantes. Se hará una encuesta excluyente para los docentes y otra exclusiva para los estudiantes. Esta propuesta es viable porque, como lo mencioné anteriormente, permite identificar qué herramientas ellos utilizan en su vida universitaria, con qué frecuencia, si es diariamente, semanalmente, y bajo qué criterios éticos la están llevando a cabo. También nos ayuda a resolver la falta de datos que se obtienen en la universidad y ayudaría a una mejor toma de decisiones dentro de ella. También hay que hablar de los objetivos generales y específicos. Como objetivo general tenemos el diagnosticar el uso de herramientas de inteligencia artificial en nuestra carrera de Ingeniería Civil Informática, identificando cuáles son las herramientas que utilizan tanto los docentes como estudiantes y evaluar si su aplicación es ética y beneficiosa para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como objetivos específicos tenemos tres principalmente. El primero vendría siendo el revisar la literatura científica de inteligencia artificial en el área de la ingeniería y la educación, dos puntos muy importantes para esta investigación. El segundo es identificar qué herramientas de IA son más preponderantes tanto en los docentes como en los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el tercer punto vendría siendo adaptar cuestionarios que se obtuvieron mediante la literatura en el estado del arte y evaluar su nivel de uso mediante este cuestionario, la percepción y la proyección profesional. Cabe recalcar también que como grupo también nosotros creamos preguntas que irán en este cuestionario. Y en parte como contribuciones esperadas tenemos obviamente el aportar evidencia local para la universidad sobre el uso de inteligencia artificial, principalmente en la carrera de Ingeniería Civil Informática, para promover el uso responsable y transparente de este tipo de herramientas. Los resultados nos servirán también como una línea base para futuras investigaciones de esta carrera, de este ramo, y para el desarrollo principalmente de buenas prácticas pedagógicas dentro de la institución. Ahora vamos a hablar del capítulo 2 que corresponde al marco teórico. Definición y conceptos preliminares. En términos generales, la IA es un área de la informática que busca crear sistemas capaces de imitar algunas habilidades humanas como razonar, aprender o tomar decisiones.
Esto no es algo nuevo, ya que desde los años 50, con figuras como Turing o McCarthy, se empezó a pensar cómo lograr que las máquinas pensaran. Con el tiempo, la IA pasó de usar solo reglas rígidas a modelos mucho más complejos como el aprendizaje profundo, que es lo que permite que hoy existan herramientas generativas como ChatGPT. Modelos de IA. Cuando hablamos de modelos de IA, nos referimos a programas que han sido entrenados con grandes cantidades de datos para reconocer patrones y tomar decisiones por sí mismos. Estos modelos han evolucionado bastante, ya que partieron siendo sistemas simples y hoy, gracias al uso masivo de estos datos, se han vuelto mucho más avanzados y precisos. En la educación ya vemos varias aplicaciones concretas. Por ejemplo, Manus IA, que ayuda a buscar y organizar literatura, Consensus, que genera resúmenes basados en evidencia científica, SC Space, que ofrece una especie de copiloto para entender artículos, Elicit, que permite buscar y sintetizar información de investigación, y Notebook LM, que sirve para analizar y ordenar documentos. Algo que hay que siempre tener como en consideración es validar siempre lo que nos entrega la IA. Tipología de IA. Bueno, la IA se puede clasificar en distintas formas. Primero, por capacidad. Tenemos la IA estrecha, que es la que usamos hoy y que está hecha para tareas específicas. La IA general, que sería capaz de razonar como una persona, algo que todavía es hipotético. Y la super IA, una idea más teórica aún, pero donde la IA es como superaría la inteligencia humana. Luego está la clasificación por técnica. Aquí encontramos los sistemas expertos y la IA simbólica, que funcionan con reglas, las redes neuronales, que representan la IA conexionista, la IA generativa, como las herramientas actuales que crean texto o imágenes, y los enfoques híbridos que combinan varias técnicas. Finalmente, por funcionalidad, están los sistemas reactivos, que solo responden en el momento, los de memoria limitada, que aprenden de experiencias recientes, los modelos orientados a teoría de la mente, que buscan interpretar emociones, aunque esto aún está en desarrollo, y la IA autoconsciente, que por ahora sigue siendo completamente teórica. La IA aplicada en la educación. Cuando llevamos la inteligencia artificial al contexto educativo, vemos que tiene varios beneficios importantes. Por ejemplo, permite personalizar el aprendizaje, adaptar actividades, ofrecer tutorías inteligentes y entregar una retroalimentación mucho más rápida. También puede apoyar la labor del docente, sobre todo en tareas que son repetitivas, y ayudar a las instituciones a tomar mejores decisiones gracias al análisis de datos. Pero junto con estos beneficios pueden surgir riesgos que es importante considerar. Uno es la dependencia tecnológica. Todo se vuelve muy automático. También están los sesgos algorítmicos que podrían generar resultados injustos, la desinformación, que es cada vez más común, y la posible disminución del pensamiento crítico si los estudiantes solo aceptan lo que la IA les entrega. Además, hay desafíos éticos como la privacidad y el plagio que requieren un uso responsable. Uso de herramientas de IA en la carrera de Ingeniería e Informática. Bueno, en el rol en la educación ya forma parte del día a día. Estas herramientas permiten programar más rápido, analizar datos y resolver problemas complejos, además de fomentar la creatividad y transformar la forma en que se aprende. Sin embargo, cuando la IA se utiliza de manera inadecuada, también surgen desafíos. Puede generarse una dependencia excesiva, una pérdida de habilidades básicas por falta de práctica y riesgos éticos relacionados con la privacidad o el uso indebido de la información. Por eso es fundamental mantener un uso equilibrado y formativo. Entre las herramientas más utilizadas destacan GitHub Copilot y Replit IA para la codificación, Grok para el análisis de código, Notebook LM como apoyo a la documentación, Research Rabbit para la búsqueda de literatura y Cloud para la explicación de conceptos técnicos. Bueno, en cuanto a la perspectiva ética y el buen uso de la IA, por una parte tenemos los principios éticos. Estos plantean principalmente que se debe utilizar la IA de forma responsable y transparente, buscando un equilibrio entre los beneficios y riesgos. Para esto se plantea por una parte el marco regulatorio global,
en el cual participan la UNESCO y la OCDE, las cuales buscan establecer unas bases legales basadas principalmente en los principios éticos. Esto todo relacionado para darle un buen uso a la inteligencia artificial. Por otra parte, la formación ética y profesional. Se señala que el buen uso de la inteligencia artificial está directamente relacionado con la alfabetización tanto digital como ética, por lo cual es esencial formar a docentes y estudiantes para que le den un buen uso. Bueno, en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por la inteligencia artificial, sabemos que la IA no solo es una herramienta que trabaja por sí sola, sino que, como en este caso, se puede integrar en distintos modelos pedagógicos. Tenemos tres enfoques principales. Por una parte, el aprendizaje asistido, que se basa en automatizar tareas para el profesor y el estudiante, lo cual libera un poco la carga del profesor, ya sea con herramientas como poder corregir automáticamente o correctores gramaticales y chatbots con la materia. El aprendizaje adaptativo, por otro lado, se centra en la personalización para cada estudiante, se ajusta el contenido dinámicamente para cada uno, por ejemplo, una plataforma con distintos niveles de avance. Y finalmente el aprendizaje colaborativo, que busca facilitar la integración de los distintos miembros de un grupo distribuyendo tareas. Por ejemplo, podría ser un sistema que divida las cargas de un mismo trabajo. En cuanto al estado del arte, como primer punto señalar la introducción y contexto. Bueno, sabemos que nosotros como estudiantes de ingeniería generalmente utilizamos la inteligencia artificial, conocemos la misma, pero había que contrastarlo con distintas universidades a lo largo del mundo. Buscando dentro del estado del arte encontramos que el área de ingeniería es una de las áreas que mayor tasa de adopción de la inteligencia artificial tiene. Es por esto de que en nuestro contexto, el de la Universidad Católica del Maule, decidimos ver qué tal es el uso que le están dando los estudiantes y docentes. Ver cómo se utiliza, si existe algún marco regulatorio, contrastarlo con distintas universidades a lo largo del mundo y ver cómo éstas entienden sus beneficios y riesgos. Pasando a este punto, tanto los estudiantes como docentes señalan de que existen tanto beneficios como riesgos que están muy arraigados a la inteligencia artificial. Por una parte tenemos los beneficios como pueden ser el desarrollo de sistemas más complejos, eficiencia en el trabajo o ahorro de tiempo. En cuanto a los riesgos principales identificados, están la pérdida de la capacidad de análisis y el pensamiento crítico. Es decir, dejar todo en manos de la inteligencia artificial, que no se comience a cuestionar ni siquiera el uso de la misma, sino en cuanto a las respuestas que se entregan. Ya que antes, si bien no estaba, llevaba un poco más a trabajar la mente y pensar un poco más en todas las respuestas que se daban. Incluso resumir un texto era algo que la persona debía hacer por sí misma, entonces esto es lo que mayormente se recalca. En cuanto a la ética y regulación, encontramos que según la UNESCO menos del 10% de universidades tiene políticas formales. Esto coincide con lo que nosotros encontramos dentro de los demás papers revisados, ya que si bien no es algo desconocido el uso de la IA, falta la existencia de un marco claro bajo el cual utilizarla, ya que a lo largo de las distintas universidades que nosotros pudimos revisar, las investigaciones que se hicieron en ellas, pocas son las que contaban con un marco regulatorio y algunas estaban buscando realizar el mismo. Los estudiantes también desconocían cómo utilizarla, cómo aprovecharla, cada quien le daba el uso que sentía que era correcto y el que más lo beneficiaba el mismo. Lo mismo por parte de los docentes, algunos no sabían si sancionar o no el uso de la misma. Finalmente, el aporte de la revisión. Bueno, en pocas palabras, esto nos permite contrastar lo que ocurre en nuestra universidad con lo que ocurre en el resto de universidades a lo largo del mundo. Nos ayuda a justificar cada pregunta de nuestra encuesta y poder sacarle el máximo provecho a cada respuesta que nos entreguen. Y como punto principal y más importante, nos permite hacer un llamado dentro de la universidad, un llamado de acción, el cual muestra cómo está usándose la inteligencia artificial en el resto del mundo, haciendo un llamado al uso correcto de la misma y a no quedarse atrás en cuanto a esta nueva integración. Nuestro proyecto se basa en la necesidad de analizar cómo docentes y estudiantes de la UCM están integrando la IA, impulsado por el hecho de que su uso, según OCEN, impulsa nuevas formas de enseñanza. Por ello, elegimos un enfoque mixto de carácter exploratorio. El objetivo principal es generar un diagnóstico inicial robusto, utilizando una encuesta estructurada como instrumento principal. Una práctica común en estudios de ingeniería similares a lo de Acolecar y Honing, entre otros.
La adaptación metodológica se centró en la rigurosidad y replicabilidad. Para garantizar esto, establecimos 4 etapas claras. Primero, la revisión sistemática de literatura. Iniciamos con la búsqueda y síntesis de estudios empíricos sobre IA en la educación superior, lo que nos permitió definir un marco conceptual sólido. Después hicimos el diseño del instrumento. Adaptamos modelos validados para asegurar que el cuestionario midiera constructos claves como la expectativa de desempeño y el foco ético. Después hicimos la recolección de datos digitales. Utilizamos Google Form para la distribución escalable y eficiente, lo que garantiza que la recolección de datos sea de bajo costo y alta accesibilidad. Y finalmente tenemos la generación de recomendación para trabajos futuros. Esta etapa final es crucial para la UCM, ya que los resultados descriptivos se transforman directamente en insumos para la siguiente fase de investigación e intervención institucional. Debemos destacar que este modelo es de aplicación global. Esto significa que los resultados son relevantes en cualquier contexto, ya que se centra en ingeniería, aborda temas transversales de interés internacional como la ética y utiliza una metodología estándar en la investigación educativa. La validez de nuestro cuestionario reside en que cada pregunta está justificada por la literatura, cubriendo 2 dimensiones críticas. Primero están los factores de uso y adopción. El estudio de Song y Wang nos demostró que más del 60% de los estudiantes utiliza IA, principalmente para la investigación y la generación de ideas. Esto validó la pertinencia de medir el uso específico y al mismo tiempo la ansiedad profesional que sienten los estudiantes que aún no la adoptan. Complementamos esto con las percepciones de docentes y estudiantes en estudios como el de IDROES. Después tenemos las dimensiones éticas y desafíos en la investigación. Aquí el estudio de mesa fue fundamental. Descubrimos que la mayor preocupación docente no es el plagio, sino la falta de transparencia en los algoritmos y los posibles sesgos. Este hallazgo nos obligó a incluir ítems específicos sobre el uso ético algorítmico y la necesidad de políticas institucionales claras, trascendiendo la mera pregunta sobre el plagio. El estudio de factibilidad asegura que el proyecto es viable en todos los aspectos, lo cual es fundamental para cualquier iniciativa en la UCM. En cuanto a técnicamente y económicamente, es viable porque utilizamos herramientas gratuitas y accesibles como Google Form y software estadísticos estándar. Esto minimiza los costos y la dependencia tecnológica. Legalmente aseguramos la factibilidad legal, mediante la aplicación de un consentimiento informado digital, protegiendo la privacidad de los participantes de acuerdo con la normativa vigente. En cuanto a la factibilidad operativa, nuestra metodología es altamente operativa. Se basa en plataformas digitales ya disponibles y personal con competencias técnicas. Esto garantiza que la recolección y la gestión de los datos sea ágil sin requerir nuevos recursos institucionales. En cuanto a la factibilidad social, este estudio impulsa la relevancia social de la carrera. Fomentamos el pensamiento crítico para evitar la dependencia de la IA. Y en cuanto a la factibilidad ambiental, se aborda desde la ética. Nos basamos en Ramírez y Litardo al incluir la conciencia sobre el impacto hídrico oculto de los centros de datos que alimentan la IA. Esto asegura que la IA forme ingenieros con una visión de responsabilidad social y ambiental. Para el desarrollo de la propuesta, el trabajo se llevó a cabo en 2 etapas principales, enfocadas en preparar el terreno para obtener la radiografía sobre el uso de la inteligencia artificial en la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica del Maule. En la primera etapa fue el diseño de 2 encuestas online, implementadas en la plataforma Google Forms, dirigidas a los sectores del proceso educativo de la siguiente manera. Encuesta para estudiantes, que consiste en 35 preguntas estructuradas en 3 secciones principales. Sección de información demográfica, que hace preguntas sobre edad, año académico, género y carrera. En la sección de herramientas de IA y aplicación práctica, orientada a identificar qué herramientas conocen y utilizan. Por último, una sección de percepción y valoración del impacto. Esta última utiliza una escala de tipo Likert para medir el nivel de acuerdo respecto a la calidad educativa, la ética y la regulación institucional y el impacto de la IA en su aprendizaje. Por último, una sección de percepción y valoración del impacto. Esta utiliza una escala de tipo Likert para medir el nivel de acuerdo
respecto a la calidad educativa, la ética, la regulación institucional y el impacto de la IA en su aprendizaje. En la encuesta para docentes, esta fue compuesta por 33 preguntas, con una estructura similar, pero enfocada en el ámbito pedagógico. Tenemos la sección Información Profesional y Demográfica, que hace preguntas sobre los años de experiencia, jornada de trabajo y el nivel de la carrera donde imparten clase. La sección de Herramientas de IA y Práctica Docente, esta consulta sobre qué herramientas de IA utilizan y con qué fines específicos la aplican en la enseñanza. Y la sección Percepción de Ética en la docencia, que evalúa la postura del profesorado sobre cómo sienten que la IA afecta a la enseñanza, la necesidad de regulación y el rol que deben adoptar ante esta herramienta. El diseño de las preguntas se basó en una revisión de la literatura científica del estado del arte, que nos entregó respuestas que sirvieron para el desarrollo de la encuesta. En la segunda etapa se aplicó la encuesta y se hizo extracción de datos. Se describe cómo se hizo la puesta en marcha de la propuesta y la preparación inicial de la información, detallando el proceso de distribución de la siguiente manera. Para el segmento docente se distribuyó un correo electrónico oficial a través de la secretaria de la carrera y también se le solicitó personalmente a algunos docentes que hicieran la encuesta. Para el segmento estudiantil, la recolección se reforzó mediante la difusión directa y la colaboración del jefe de carrera, incluyendo visitas a aulas para incentivar la participación. En la extracción de datos se realizó la extracción de información bruta recopilada por Google Forms. Los datos se descargaron en formato Excel para ordenarlos y estructurarlos de forma inmediata. Este informe se centró en la necesidad de realizar un diagnóstico sobre el uso de la inteligencia artificial en la carrera de la Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Maule y en la validación de la metodología empleada para cubrir este vacío de conocimiento. Contar con un diagnóstico sobre el uso de la inteligencia artificial en la Universidad Católica de Maule fue realmente necesario, porque permitió formar un análisis que puede ayudar a definir cómo se debe emplear el uso de la inteligencia artificial en las carreras de ingeniería. La revisión de la literatura en estado del arte demostró que, si bien existen estudios sobre la percepción estudiantil en Latinoamérica y en el uso de herramientas generativas en ingeniería a nivel internacional, no existía información específica para la realidad de la UCM. El proyecto se llevó a cabo para cubrir este vacío, mediante el diseño de encuestas adaptadas a las necesidades y al contexto de la Universidad Católica del Maule. El trabajo futuro permite amplificar el alcance de la investigación recolectada hasta el momento. Las tareas específicas que se proponen como trabajo futuro pueden ser completar la recolección de los datos de la encuesta dirigida a estudiantes y docentes, realizar el análisis estadístico de las respuestas obtenidas, identificar patrones de uso, niveles de adopción y diferencias entre grupos, entre otras cosas. El objetivo final de este análisis pendiente es determinar si las tendencias observadas en estudios internacionales también se presentan en la Escuela de Ingeniería Civil Informática de la UCM, lo que contribuirá a una comprensión precisa del estado actual del uso de la IA en la institución y ofrecerá una base sólida para futuras decisiones académicas.